Bienvenidos a un nuevo video de temas tácticos con Check Ale Dogues. El día de hoy vamos a ver el tema de la intercepción de líneas, o mejor conocido como el tema de la obstrucción, que en este caso vamos a interrumpir la coordinación de las piezas de nuestro rival con el único fin de ganar la partida o en muchos casos quedar con ventaja material. Así que comencemos con los ejemplos en los cuales veremos cómo podemos llegar a casillas clave en las cuales nosotros vamos a mejorar nuestra coordinación y así poder desarrollar la actividad de nuestras piezas. Tenemos este primer ejemplo donde juegan blancas y ganan. Antes que nada hay que darnos cuenta de la coordinación de las piezas, que sobre todo las torres están muy activas y cortan la actividad del rey negro ubicado en la casilla A4. Por otra parte, la seguridad de los reyes es muy importante, es por ello que mediante esto podemos realizar este tipo de maniobras en la cual también vamos a descoordinar la actividad de las piezas de nuestro rival. Así que iniciamos con torre A3 con jaque. Es una amenaza directa y hay que atenderla, por ello las negras capturaron a la torre con B por A3 y ahora finalizamos la partida con B3 con jaque mate. El rey no tiene alguna casilla disponible en la cual pueda refugiarse. Ahora pasamos a este segundo ejemplo, nuevamente juegan blancas y aquí vamos a iniciar con la maniobra de la obstrucción. En este caso, antes que nada hay que darnos cuenta de que si nosotros iniciamos con un jaque a la casilla H8, pues nosotros no conseguimos nada debido a que el rey escapa y no podemos concluir nuestra ventaja. Así que es por ello que iniciamos con la jugada F7 con jaque. Ahora hay que capturar a este peón, ya sea con la torre o con el alfil. En este caso lo hicieron con torre por F7 y ahora sí que podemos finalizar la partida con dama H8 con jaque mate. El rey no tiene alguna casilla de escape, por lo cual hemos concluido exitosamente nuestra partida. Vamos ya con este tercer ejemplo donde juegan blancas y ganan nuevamente. Aquí hay que darnos cuenta de la actividad de nuestra pareja de alfiles, es por ello que podemos iniciar con un jaque a la casilla G3. Es una amenaza directa al rey y por ello hay que atenderla. Aquí existen dos formas, una de ellas es que el rey se mueva a la casilla E3, con lo cual continuamos con alfil por H1 capturando al caballo y con ello pues nos facilita ganar el final. También la captura del peón en G3 con el caballo pues permite inmediatamente finalizar la partida con alfil de 2 con jaque mate. Vemos que ahora el rey no tiene alguna casilla de escape en la cual pueda recurrir y evitar el mate. Antes de continuar, les recuerdo suscribirse al canal y de activar las notificaciones para estar al pendientes de cuando suba nuevo material y ser de los primeros en saberlo. Ahora sí, continuamos. Ahora pasamos a este cuarto ejemplo donde juegan negras y lo primero que van a realizar es eliminar al peón ubicado en la casilla F3 con un jaque. Así que, como es una amenaza directa al rey, hay que eliminar a la pieza que está amenazándola con alfil por F3. Ello permite llevar ahora el alfil a la casilla E5. Con lo cual inevitablemente se amenaza dar jaque mate en la casilla H2. Es por ello que las blancas tuvieron que abandonar. Pasamos a este quinto ejemplo en el cual nuevamente juega un papel muy importante la seguridad del rey. El rey blanco se encuentra en el centro y está un poco más expuesto a los ataques de las piezas negras. En cuanto al rey negro, pues simplemente tiene la partida un poco más fácil. Así que es por ello que las negras inician con un jaque a la casilla C3. El rey ahora tiene algunas opciones en las cuales puede mover antes que nada a la casilla C1 o a la casilla E2 y también la captura del alfil.
Si en este caso capturan, pues nosotros simplemente vamos con la dama a la casilla E3 y damos jaque mate. Si el rey mueve a la casilla C1, pues nosotros no nos vamos a complicar la existencia y vamos a capturar a la torre indefensa en A1. Y también la opción de mover a la casilla E2, con lo cual nosotros vamos a desviar la atención del caballo también para encerrar al rey en el centro. Es por ello que iniciamos con dama E3 con jaque, el caballo captura en E3 y ahora finalizamos con un salto de caballo a la casilla D4, con lo cual también estamos finalizando la partida. Y ya para finalizar veamos este ejemplo en el cual juegan negras y ganan e inician con la maniobra de un jaque a la casilla H1, con lo cual el rey tiene que resguardarse y lo hace a la casilla G4. Ahora continuamos con dama D1 nuevamente con jaque. El rey tiene dos opciones, pero ninguna le conviene. Una de ellas es moverse a la casilla H3 o F5, con lo cual nosotros ganamos a la dama inmediatamente. Es por ello que deciden optar por salvar a su dama y por ello interponen al caballo a la casilla F3, con ello se quitan el jaque. Pero ahora nosotros finalizamos ya la partida con dama D7 con jaque mate. El rey no tiene casillas disponibles a las cuales pueda refugiarse y es así como hemos terminado con este ejemplo. Y bueno, hasta aquí con los ejemplos del día de hoy. Nos vemos en una siguiente entrega de temas tácticos con Check Ale Dogues. Por cierto, no olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y de activar las notificaciones para continuar recibiendo más contenido ajedrecístico. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.